el día de ayer hubo una huelga de maestros dirigida por el sector del señor Pedro Castillo, que es SUTE CONARE. Vamos a ver cómo fue esta huelga para comentar aquí en los estudios con el secretario general del SUTEP, el señor Alfredo Velázquez. Con una concentración de casi 200 maestros en la Plaza San Martín, vuelven a las calles las bases regionales del SUTE, sector del magisterio que dirige Pedro Castillo Terrones. Nos hemos dado cuenta y estamos convencidos de que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, no puede dialogar porque no está en la capacidad, que lo asume el mismo presidente Vizcarra. Castillo hizo llegar en abril un pliego de reclamos de su sector. ¿Cuáles son los puntos que ustedes están exigiendo? Los maestros contratados estamos pidiendo pues el nombramiento automático, habiendo servido 10, 15, 20 años, dejando en la orfandad a sus familias, dejando en la orfandad a sus niños, sin el beneficio de nada de parte del Estado, ni siquiera el agradecimiento. El costo de vida ha subido y los aumentos no hay. La bonificación especial por preparación de clases, que es una deuda social que le adeudan a los maestros, y son más de 20 años desde el año 92, no nos pagan. Sin embargo, según declaraciones del mismo ministro de Educación Daniel Alfaro, Castillo buscaba ser reconocido como interlocutor oficial del magisterio, a pesar de no haber cumplido con el procedimiento de inscripción sindical. Sobre Castillo pesa además otra acusación. La revista Caretas reveló que su hermana era parte del movimiento por la amnistía de los exmiembros de Sendero Luminoso. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿De qué? ¿De qué? Su hermana está involucrada con el Movadep. ¿Con mi hermana? ¿Su hermana? ¿A usted le consta? Ha salido en todos los medios. ¿Ya? Ese problema de los medios de comunicación que hablan pues fuera de contexto. Yo no tengo ninguna hermana que se llame María Doralice. Bien inventan. Los fantasmas hacen lo que quieren. Los que no quieren solucionar los problemas te inventan hermanas. Falta que me inventen suegros. Terroristas son, verán y la miseria. Terroristas son. ¿Cuántos años de servicio ya? Yo tengo 23 años de servicio. ¿Cuánto es su sueldo? 2.000 soles. ¿Dónde está tanto dinero que despilfarran? ¿Dónde está tanto dinero que ya se sabe que están robando? Se están robando el dinero, tanto en el Congreso, tanto en los ministerios, tanto en los diferentes sectores del país. Sin embargo, no le dan solución a la educación. Lo que queremos nosotros es que haya un compromiso de parte del gobierno, pero no un acta. Aquí no hay acta. Lamentablemente, el gobierno se reúne con dirigentes, pseudo dirigentes de Patria Roja, que no representan al grueso del magisterio. Quien nos representa al magisterio es el señor Pedro Castillo Terrones. Más no, el señor Velázquez dijo no, él no representa al magisterio. Ustedes como periodistas saben, la totalidad de los maestros estamos con el compañero Pedro Castillo Terrones. Lo cierto es que la facción que dirige Pedro Castillo ha asegurado que seguirá en la lucha por el cumplimiento de su pliego de reclamos, que incluye pelear por su reconocimiento como representantes del magisterio, cueste lo que cueste. Bien, este ha sido un resumen de la marcha de profesores del día de ayer de la facción del señor Pedro Castillo. Señor Alfredo Velázquez, secretario general del SUTEP, luego de lo visto, ¿se reafirma usted que fue un error que el ministro y ayer el Congreso hayan recibido al señor Castillo? Sin lugar a dudas, las autoridades están en primer lugar para respetar la institucionalidad, fortalecer las instituciones existentes y esencialmente respetar el Estado de Derecho. El SUTEP viene participando, viene luchando dentro de un proceso llamado negociación colectiva, que está dentro del artículo 28 de la Constitución Política, fundamentalmente para solucionar los conflictos y las demandas que tiene la clase trabajadora, en este caso concreto nosotros del magisterio. Como ustedes han podido notar, el día de ayer, aquellas personas que siempre han buscado la división, no solamente este año, el año pasado, desde su misma fundación del SUTEP, han querido fragmentar, dividir, desaparecer al SUTEP. Como ustedes ven, que el SUTEP sigue intacto, con debilidades, pero bueno, sigue representando al Magisterio Nacional. Es el único interlocutor válido que defiende los intereses del Magisterio
ante el Ministerio de Educación. Ahora, el señor Castillo se presenta directamente y le exige al ministro, sin trámite legal, sin mover un dedo al respecto, ser intercomunicador válido, interlocutor válido. Él prácticamente está recién en la década de los 70, esa etapa nosotros ya la hemos pasado. Él sabe, sino que lo hace adrede. En la práctica se ve que su interés no es defender ningún pliego de reclamo que beneficien al magisterio. Su único interés es exigir al Ministerio de Educación que los reconozca como el interlocutor válido, cuando él sabe que el único mecanismo para que se le reconozca como tal es cumplir una serie de requisitos a través del Ministerio de Trabajo que él no tiene y que él no le interesa. Y lo único que, para eso tiene que tener un nombre. Hasta ahora no sabemos cómo se llama. Ellos no son las bases regionales del SUTEP. El SUTEP es un nombre que le corresponde a nosotros, al Comité Ejecutivo Nacional y toda su estructura. Ellos tienen que tener un estatuto, tiene que tener su dirigencia y todos esos requisitos además tienen que estar respaldados por la cantidad de afiliados, de empadronados. El señor Pedro Castillo no le interesa el SUTEP, no es afiliado, jamás se ha afiliado, jamás se ha empadronado. Por lo tanto, lo que ellos siempre están en su esquema cerebral de ellos, de una gran minoría, como lo hemos visto el día de ayer, es dividir al magisterio, obviamente haciéndole juego a aquellos que ellos dicen cuestionar, aquellos que aplican políticas de desregulación laboral, en la práctica coinciden en hacerle juego, y eso obviamente para nosotros es una preocupación. Menos mal, el día de ayer el magisterio ha dado respuesta de unidad frente a la institucionalidad y apostar por la negociación colectiva como una primera fase de lucha, y obviamente el magisterio también está en esa expectativa. O sea, el señor, para que la gente nos entienda, el señor Pedro del Castillo no tiene ni uno solo de los requisitos para ser interlocutor válido frente al gobierno, pero él está pidiendo, él dice que ya habló con el presidente, de frente. Mire. O sea, no le va a hacer hablando al ministro, quiero decir, que ya es. fue bastante, ¿no? Se le escuchó, se le dijo, usted no puede ser interlocutor válido, no lo es. Una cosa es que yo lo escuche, otra cosa es que yo le dé. Ya lo escuché, no le doy. Y ahora quiero hablar con el presidente. Bueno, él trata de intentar presionar, buscar mecanismos, y lo concreto que hizo un paro, acataron el 4%, la misma gente que han acatado la medida de lucha ayer, ese mismo grupo acataron su paro. Sin embargo, a pesar que ha sido un fracaso a nivel nacional, el ministro de Educación lo abre la puerta. Eso es un error. Y ahora, convoca una aventura de una medida de lucha, una huelga, y una vez convocada, el mismo presidente autoriza al ministro de Educación que nuevamente lo reciba, a pesar que él nunca ha presentado un pliego de reclamos. Nosotros, dentro de un marco legal, tenemos un plazo. Si hubiera varias organizaciones dentro del magisterio, todas las organizaciones, número uno, tenían que estar inscritos en el Ministerio de Trabajo, y luego de haber sido reconocido, debíamos haber presentado un pliego de reclamos. ¿Hasta cuándo teníamos el plazo? Hasta el 30 de noviembre. Si hubiera habido varias organizaciones, reitero, ¿con quién se hubiera sentado a conversar el Ministerio de Educación o el Ministro de Educación? Con el que demostrara la mayor cantidad de afiliados. Hasta ahora, nosotros tenemos 220.000 y todavía no podemos demostrar, está en el Ministerio de Trabajo, pero no hay la necesidad de decir que estos son nuestros afiliados, a pesar que lo tiene el Ministerio de Trabajo. Lo cierto es que somos los únicos que hemos cumplido esos requisitos. Entonces, en esa perspectiva, el ministro y las autoridades, el gobierno, tienen que seguir defendiendo la institucionalidad, así como ellos hacían un llamado cuando en las épocas antes de que se vaya Kuczynski, defender la institucionalidad, el Congreso, las opiniones, también la institucionalidad gremial de la clase trabajadora debe defenderse, y en ese sentido su pliego de reclamo no existe, ¿no? Y nosotros somos los únicos que hemos orientado. El pliego de reclamos del cual habla el ministro es el que ustedes han presentado, ¿no? O sea, el aumento de sueldo a 2.000 soles, los 200 millones de soles para pago de sentencias, el tema de la evaluación. Eso es algo que el ministro ha salido y ha dicho que cuando se han reunido con ellos les han dicho, ya pasó esto, ya pasó esto, ya pasó esto. Lo que no les pueden decir es que se van a tirar abajo la meritocracia. Eso ha sido lo que el ministro ha dicho. Quiero saber si esos reclamos que el ministro ha mostrado como satisfechos
¿Son de ustedes o son de ellos? Miren, el año pasado hubo una coincidencia de una medida de lucha que él encabezó. Tenía el Congreso a su favor, tenía los maestros a su favor, los padres a su favor, los estudiantes a su favor, algunos medios de comunicación a su favor. No supo aprovechar para lograr conquistas para el magisterio. No logró ni una conquista. Lo peor de todo, incluso rechazó firmar un acta con el Ministerio de Educación. En ese sentido, lo único que pedía ahí también, y lo decía la ministra, la exministra, solamente en 3 ocasiones que se le reconozca como el interlocutor válido. O sea, en la práctica no le interesa absolutamente ninguna reivindicación magisterial. Y por eso que nunca han presentado pliego de reclamo. Nosotros tenemos nuestro pliego de reclamo que lo presentamos el día 27 de noviembre, el plazo vencía el día 30, y del 27 hemos instalado la mesa de negociación colectiva, ahí tenemos 49 puntos que han sido atendidos en cierto modo un 25%, y ahora en esta tercera fase estamos exigiendo al Ministerio de Educación y llamamos también al Presidente de la República para que acudan a la fase del arbitraje, que es la última instancia de negociación colectiva, y ahí ver el incremento del presupuesto, para que se mejore la infraestructura, para dotar de mejor alimentación a los estudiantes, el incremento de remuneraciones para activos, cesantes y obviamente para los auxiliares de educación, pero además también el pago de una deuda social que ahí hemos visto, es una deuda social que desde 1991 el Estado no nos paga. Sin embargo, para este año se ha acordado, producto de las actas que ha firmado el SUTEP con el Ministerio de Educación, 200 millones que en el transcurso de los días ya van a ser distribuidos a los maestros que han cumplido los requisitos. Pero entonces ya se pagaron los 200 millones. Los Eso 200 se ha millones cumplido. todavía no se ha efectivizado, o sea, no ha llegado al docente. Sin embargo, ya salió el decreto supremo, que es toda una serie, una formalidad. Entonces lo que el ministro habla es lo que ha quedado con ustedes, no lo que ha quedado con ellos, o también lo que ha quedado con ellos. Miren, con ellos no ha llegado absolutamente a ningún acuerdo. Según hemos entendido, lo único que ha pedido son 2 cosas. Uno, que el ministro en su último diálogo, antes de su huelga, que lo reconozcan como interlocutor válido del magisterio, cosa que es totalmente ilegal. Eso no va a pasar, ya lo ha y 2, dicho el ministro. Ellos no quieren, fundamentalmente ellos no quieren la evaluación de desempeño docente. Ellos quieren que no exista la evaluación. ¿Cuál es el...? Eso me fue porque se me cayó aquí el arete, Dios, qué horror. ¿Cuál es el fin último de Pedro del Castillo? Eso es lo que le quiero preguntar, porque usted habla de que él está haciendo juego a sectores que quieren desregularización laboral. ¿Qué sector puede querer una desregularización laboral del magisterio, por el amor de Dios? Queremos que nuestros profesores estén bien pagados, cada vez mejor reconocidos, porque son los que van a ver a nuestros niños. Miren, nosotros, en todo caso, ellos siempre han actuado con un doble lenguaje. Siempre han tenido como objetivo sacar provecho político, tener un posicionamiento político, dándose a conocer hacia el exterior como los más radicales, los únicos defensores de los derechos del magisterio y del pueblo. Sin embargo, en la práctica son totalmente incoherentes. Miren, él pide derogatoria de la ley de reforma magisterial. Esa ley de carrera pública magisterial, en el 2007, cuando el SUTEP decía a miles de maestros no se pasen a esa ley porque era voluntario, ¿De acuerdo? Castillo fue el primero en pasarse. Si él dice representar el SUTEP de hace muchos años, porque es el dirigente de hace muchos años, obviamente no se hubiera pasado. Sin embargo, a espaldas del magisterio se ha pasado. El año pasado mismo, ¿qué decía? No se presenten a las evaluaciones de ascenso de escala, pero él en plena huelga se habrá dado un espacio, se ha inscrito para participar de esas evaluaciones que ellos lo toman como evaluaciones punitivas, como evaluaciones que no tienen ningún sentido. Sin embargo, no se presentó porque ya sería muy descarado que a pesar de haber dicho no vamos a esa evaluación, se vaya a evaluación. Él rechaza todos los logros del SUTEP, pero él está ganando más de 3.000 soles por las conquistas que ha tenido el SUTEP respecto a las negociaciones colectivas. Por ejemplo, por zona rural está cobrando 500 soles. ¿Eso quién lo ha conseguido?
eso lo ha conseguido el SUTEP. Entonces, siempre ha tenido un doble lenguaje, un doble discurso, un discurso en la teoría para la opinión pública y sus hechos concretos desdicen mucho de lo que realmente él manifiesta. ¿Él está inscrito al SUTEP? Él nunca se ha inscrito al SUTEP. Desde sus inicios, él ha sido del CONARE. Y el CONARE no es CONARE SUTEP, es simplemente CONARE, Comité Nacional de Orientación y Reorientación Magisterial. Y punto. Esto surgió incluso en el 2003 y de ahí se han venido cambiando de nombres. CONARE, luego FENDEP, luego acordaron en el 2014 ya no llamarse CONARE, decidieron llamarse Bases Regionales del SUTEP. ¿Por qué? Porque el Magisterio Nacional no permite ningún tipo de división. Hay un sentimiento muy especial por el SUTEP que fundara Horacio Ceballos Gámez, por eso confunden y no tratan de desligarse de ese SUTEP. En la práctica, ellos no deben utilizar el nombre. Si utilizan el nombre, están usurpando y eso obviamente es ilegal. Ahora, preocupa la infiltración, el tema del Movadef dentro de este CONARE, pero él niega que su hermana esté adscrita al Movadef, pero ha sido una denuncia pública y contundente. O sea, ¿así de cínico puede ser? Siempre ha tenido dos métodos, ¿no? Crear odio y mentira. Es más o menos como Pedro negó 3 veces a Cristo de no haberlo conocido cuando lo vio. Bueno, en una él dice que le han inventado a la hermana. Y eso es, ahí hay un medio de comunicación, de investigación seria que ha sacado eso. Más aún, si nosotros profundizamos, el 17 de junio, ¿quiénes lo han elegido? Él habla de elecciones universales. ¿A él ha participado en elecciones universales? Le han elegido 25 maestros, muchos de ellos inscritos en la OMPE, en el Movadef. Y el Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso. Entonces, ¿quiénes son ellos? Lucio Cayo Cayata, Tito Rojas esencialmente y otros que lo han elegido, han buscado tácticamente para que sea una persona, entre comillas, desconocida, que no tenga inscripción y en la práctica quienes dirigen no es Pedro Castillo, son esas personas que permanentemente están detrás de él orientando. Bueno, pero bajo esa lógica entonces se entiende, o sea, no me diga desregularizar, me va a decir hacer de esto mejor un despelote, porque esas son las tácticas que usa el terrorismo, ¿no? O sea, venir, destrozar, deshacer para después, ¿sabe Dios qué? Que eso es lo que no, o sea, eso es lo que yo quisiera que quede claro como mensaje. Le vuelvo a preguntar, ¿qué quiere? O sea, si aquí hay un pliego de reclamos consistente a través de una negociación colectiva con el único sindicato reconocido oficialmente, ¿qué cosa es lo que quiere? Bueno, lo que ellos quieren en el fondo, reitero, un posicionamiento político, desestabilizar al país, ¿no? Ellos siempre han tenido, Sendero siempre ha manejado sindicatos, ¿no? Centros mineros y otros sindicatos, todas las ha desaparecido porque para ellos en su objetivo a la guerra popular, obviamente son un obstáculo. Ellos en realidad no quieren el sindicato por defender al magisterio, sino quieren porque nosotros somos una piedra en su zapato para ellos, para sus objetivos mayores de guerra popular. Entonces ponen de pretexto la derrama magisterial porque ellos también quieren apropiarse de la derrama magisterial para sus intereses propios políticos que no tienen nada que ver con el magisterio nacional. ¿Y todos estos maestros que siguen al señor Castillo? Miren, es que ahí hay un problema. ¿Quiénes están luchando dentro del magisterio contra esta gente? Contra un grupo pequeño que se viene incursionando en varias organizaciones. Solamente al SUTEP, solamente a los maestros sutepistas. Y ahí no hay una estrategia que debe haber de las instancias del Estado, debe haber un proceso de investigación. Entonces, nos están dejando solo porque toda la vida todos quienes nos han creado organismos paralelos no han sido ellos, sino esencialmente los gobiernos, desde sus inicios, el gobierno militar, gobierno de la UNE, Alan García, Toledo, todos nos han creado organizaciones paralelas con la finalidad de desacreditarnos, de deslegitimarnos y obviamente que otros sean los interlocutores válidos. No han podido desestabilizarnos y por eso que ellos son que en estos últimos años
están buscando paralelizar, dividir y exigir, obviamente, ser el interlocutor válido, fundamentalmente para crear caos, fundamentalmente para mentir y fundamentalmente para desestabilizar a la clase trabajadora, al magisterio y a futuro, ¿no? Pedir la libertad de su gran líder para ellos, Abimael Guzmán. El ministro de Educación ha dicho que ya tiene listo los reemplazos, si esto llega al tercer día, que no se les va a pagar el día que vayan el día que no han ido a trabajar, y si no van, el día que no van no se les va a pagar, pero sobre todo, que es algo que falló la vez pasada, que ha instruido a directores y a dirigentes a directores de las UGELes y de los colegios para dar estos reportes. O sea, ¿cree usted que la medida se va a cumplir? Bueno, eso ya es una decisión del gobierno, del ministro de Educación, son estrategias que ellos deben de tomar. Cada organización tiene sus objetivos claros, ¿no? Ellos se habrán trazado un plan. Nuestros objetivos es seguir persuadiendo al magisterio, seguir trabajando por la unidad más amplia, que solo la unidad nos dará conquistas, y también exigirle al ministro de Educación, al Premier y al presidente de la República que vayamos juntos a la etapa de arbitraje, que es la tercera etapa, que donde tiene que un tercero, cuando hay conflicto entre dos organizaciones, un tercero tiene que determinar bajo una norma legal. Y el Tribunal Constitucional se ha manifestado indicando que en las negociaciones colectivas tienen que tratarse obligatoriamente temas económicos, si no, no tendría sentido ni razón de una negociación colectiva entre dos partes. Entonces, en ese sentido, nosotros exhortamos, y también al magisterio, que esté a la expectativa de lo que nosotros venimos realizando, que conozca el documento, el pliego de reclamo. Nosotros tenemos un material que a nivel nacional lo hemos entregado. ¿Este de aquí? Bueno, esta es una propuesta, por ejemplo. Nosotros siempre hemos construido propuestas. Esta es una propuesta de ley del profesorado, una nueva ley del profesorado totalmente mejorada. Acá indica la evaluación de desempeño docente que debería de ser en el aula, no como se viene aplicando en Chile, en América Latina, con pruebas estandarizadas, pruebas escritas, que lo único que ha servido es para desacreditar al maestro y decir, tú estás desaprobado, por lo tanto eres malo, eres pésimo y no sirves. Acá nosotros planteamos evaluación de desempeño y muchos derechos, muchos beneficios. Si esos congresistas realmente quisieran contribuir por la educación, defender la escuela pública, que analicen nuestro proyecto que está en el Congreso de la República. Esta vendría en reemplazo del actual. Claro, que ellos lo analicen, que ellos la propongan. O sea, si tú pides derogatoria de la ley del profesorado, de la Ley General de Educación, de la Ley de Reforma Magisterial, de su reglamento, tienes que pedir, pero esencialmente tienes que decir, esta es la alternativa, esta es la propuesta correcta. No puedes decir, no quiero y punto. Entonces, ahí hay un doble lenguaje que no coincidimos con nosotros. Nosotros sí planteamos, no queremos esto, pero sí, esta es la propuesta, esta es la alternativa. Ok, pero esto está dentro de este pliego de reclamos, y en este pliego de reclamos están en la última parte, que quieren ir al arbitraje. ¿Qué temas se van a tocar bajo ese arbitraje? Miren, el arbitraje, lo que se tiene que tratar es el tema de incremento del presupuesto para el sector de educación. ¿Cuánto está y cuánto quieren? El Producto Bruto Interno. Lo cierto es que estamos en un promedio de 3%. Ahí en realidad, este tema, más allá de la negociación colectiva, todos los medios de comunicación, las autoridades, debemos hacer esfuerzos para que urgentemente, a futuro, se mejore el presupuesto, mínimamente a 5%. ¿Para qué? Para mejorar la infraestructura. ¿Qué dice PRONIEC en su informe último que hace en el mes de marzo? Que el 46% de instituciones educativas deben ser remodelados en su totalidad, que las instituciones educativas en un 30% no tienen agua ni desagüe. Por lo tanto, nuestros estudiantes actualmente están poniendo en riesgo su integridad física y su integridad moral, y además no hay condiciones de estudio para ellos y no hay mejores condiciones de trabajo. ¿Eso qué tiene que ver con el presupuesto? Tiene que ver mucho y tiene que ser una preocupación del gobierno y obviamente del Estado. 2, incrementar el presupuesto significaría también mejorar la remuneración. Miren, el poder adquisitivo de los maestros, cesantes, activos y de los auxiliares de educación prácticamente ha descendido notoriamente. Un cesante está a un promedio de 500 nuevos soles,
después de 30, 40 años de servicio. Un auxiliar de educación está en 1.300 nuevos soles. Un maestro activo está en 2.000 soles. Y obviamente debemos recuperar el poder adquisitivo, debemos mejorar nuestra calidad de vida. Por eso que exigimos al ministro también formar una mesa técnica con diversas organizaciones para poder proyectarnos y realizar un proyecto de mejores remuneraciones progresivos, obviamente no solamente al 2021, sino en forma permanente, para no estar permanentemente por aquellos que dividen, que quieren buscar protagonismo, estar amenazando permanentemente con huelgas. Ok, 2.000 soles un maestro activo. Este es el tramo que el ministro dice que han subido de 1.550 a 2.000. Ciertamente es muy poco para un maestro. Eso estamos de acuerdo. Así es. El problema es que al 2021 llegar a 4.500 soles es un dinero que no hay. ¿Cómo tienen ustedes alguna propuesta para poder llegar a conseguir? Son 60.000 millones de soles, me parece, una barbaridad de plata. Ustedes saben la cifra mejor que yo. Estamos nosotros haciendo todo un estudio, pero más allá de todo eso, creo que todos coincidimos de mejorar. No, claro. ¿No es cierto? O sea, a ver, yo creo que si el Estado pudiera, si el ministro pudiera, que si los ciudadanos pudiéramos, los papás, le dijéramos, toma tus 4.000 soles porque queremos que vengas a trabajar contento, bien remunerado, porque tienes una responsabilidad muy grande, pero no hay, pues. Mire, obviamente, pero de todas maneras, lo que nosotros no deberíamos permitir es quedarnos con los brazos cruzados y ser conformistas y decir, bueno, no hay y punto, no crecemos y punto, la responsabilidad no es nuestra. Por eso nosotros pedimos todos hacer esfuerzos para buscar mecanismos y formas de tal manera progresivamente haya un incremento. Puede ser eso, puede ser más o puede ser menos, pero que haya la voluntad. Y obviamente en este proceso los medios de comunicación, los mismos padres, otras organizaciones, por eso hemos recurrido incluso a la UNESCO, hemos recurrido al Consejo Nacional de Educación, hemos recurrido a la misma CGTP y a la OIT, que son organismos serios que siempre defienden los intereses de los trabajadores, para que conjuntamente con otras organizaciones, el Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, trabajemos juntos un cronograma de mejora remunerativa al futuro. Ayer, ahora que estamos hablando de todo este tema, usted ya nos dice que respecto al tema de la meritocracia tienen una propuesta de ley que les gustaría que sea evaluada. Respecto al tema del dinero, ya nos dice que quieren una conversación en la que se logre algunos objetivos, los más que se puedan. Entonces, estos dos temas principales ya sé sus propuestas. El ministro nombró un tema que le quiero plantear antes de terminar esta entrevista. Se han retirado alrededor de 600 maestros con sentencia dentro del magisterio. Del terrorismo solo eran 12. En cambio, con temas de violencia sexual y de narcotráfico era todo el resto. Es un tema alto y nosotros los padres también queremos saber, porque yo entiendo que los padres dirán, ustedes ganan poco, yo comprendo, pero ¿se preocupa el SUTEP por estos temas? Los maestros del Perú tienen estos reclamos justos, pero entendemos que su preocupación son los niños. ¿Ustedes tienen algún plan de contingencia? ¿Se han planteado tocar el tema del abuso sexual, del bullying, de profesores que no están capacitados para entrar a enseñar a nuestros niños? Nosotros, en definitiva, ¿por qué apostamos por la negociación colectiva? Porque el eje central es los estudiantes. Para nosotros es muy fácil oponernos a algunas alternativas y decir nos vamos a tal lucha, a tal huelga, que también es un derecho. Sin embargo, estamos haciendo denodados esfuerzos por esto. ¿Por qué? Porque nos interesa el estudiante. Y en ese sentido, nosotros obviamente defendemos al magisterio, a sus derechos, pero defendemos lo que se debe defender, no lo indefendible, no aquellos que han violado, que han sido juzgados, que han sido sentenciados con evidencias objetivas y concretas. Nosotros no cerramos los ojos. Nosotros, aquellos que han delinquido, aquellos que han cometido esas faltas graves, incluso con narcotráfico, incluso sentenciados, incluso apología al terrorismo, no deben estar en las aulas. Ellos han debido incluso salir hace muchos años, porque algunos incluso desde hace 20 años están laborando. Entonces para nosotros es toda una preocupación, porque el magisterio y sobre todo el maestro sutepista debe tener una conducta ética y moral fundamental, de teoría y práctica, y debe propiciar permanentemente la práctica
de valores. Y por eso que nosotros nos basamos esencialmente en el ejemplo, y en esa perspectiva sí nos preocupamos por los estudiantes, por este tema del bullying, por la equidad de género, que debe de trabajarse la igualdad de oportunidades en las instituciones educativas, y ahí cumplen un rol fundamental la educación para que se implemente. Uno de los acuerdos de las actas que se ha firmado en el proceso de conciliación es que debe haber mínimamente un psicólogo en cada aula, porque ahora los comportamientos, las conductas de nuestros estudiantes son totalmente diferentes a cuando nosotros estudiábamos. O sea, de por medio está el bullying, de por medio está la violencia, de por medio está el maltrato físico, que a veces no sabemos dónde se ha iniciado. Y ahí se necesita un profesional, es decir, un psicólogo, que haga la investigación, un seguimiento, y forme y reeduque y nos apoye a nosotros los maestros, ese especialista, ¿no? El Instituto de Estudios Peruanos dice que la relación entre los alumnos y los maestros, como no hay gente que ve, eso es privado, ¿no? Va a un colegio, se llama la caja negra, ¿no? Y no se sabe qué es lo que ahí pasa. Hicieron un estudio muy interesante sobre este tema. Entonces, ahí es donde le planteo yo que quizá usted pide como apoyo el psicólogo, ¿no? Sí, en definitiva, ¿no? Por ejemplo, a veces le hacen un examen psicológico al estudiante y efectivamente de ese examen resulta que ha tenido un maltrato psicológico. Pero ¿dónde se originó? No dice dónde. Algunos dicen en la escuela, otros dicen en el hogar, y puede ser en el barrio. Entonces ahí hay un trabajo que hay que trabajar. Lo concreto es que el eje fundamental de la sociedad, del desarrollo, del cambio, está en la educación. Y debemos poner todos nuestro empeño para que cada día el maestro esté mejor remunerado, que haya mejores condiciones de trabajo y de estudio para que se sienta bien cómodo el estudiante, y obviamente mejoren permanentemente para formar ciudadanos de bien, a cabalidad, y ahí obviamente no son un buen ejemplo algunos congresistas, ¿no? Por ejemplo, la congresista Yesenia Ponce el año pasado lloraba porque había un grupo de maestros que estaba en la huelga. Yo debo deducir, como ella no conocía a su maestro cuando estaba en secundaria, lo lloraba porque nunca los había visto, ¿no? Entonces, ese tipo de congresistas no son un mal ejemplo para la educación. Ay, señor Velázquez, me hace reír. Ya lloraba a sus alumnos. A sus amigos imaginarios y a sus profesores imaginarios. A su tutor de mentira. Muy bien, señor Velázquez del SUTEP, muchísimas gracias por haber venido a conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por haber estado. Quiero contarles a todos, amigos, que dentro de poco estaremos en Radio Fama 106.7, que nos vamos a unir con UCE en una alianza estratégica, y prontito estaremos uniendo nuestras señales. Vamos a poner fin aquí a las mañanas informativas y una pausa, porque al volver tenemos bloque electoral con un invitado sorpresa.